esta semana nosotros tuvimos un cliente y agarramos ese caso, lo metimos en un banco y nos dijeron que no, pero lo metimos después en otro banco y nos dijeron que sí. Entonces, ¿qué es lo que hace esa diferencia? Porque si eso te pasa a ti, adivina qué, puede ser que te topes con un banco que trate una sola vez y te digan que no. Así que hoy te vamos a explicar qué diferencia hay entre un banco y otro, sobre todo con lo que se llama DTI, Debt to Income Ratio. Hola y bienvenidos a Triunfa con Real Estate, el podcast donde tu éxito en el mundo inmobiliario es nuestra misión. Soy Andreina Pérez, tu anfitriona, realtor, emprendedora, esposa y madre. Nacida en Caracas, Venezuela, llegué a los Estados Unidos en el 2001 con un sueño y hoy me dedico a ayudar a otros inmigrantes hispanos a lograr el suyo, construir riqueza generacional a través de bienes raíces. Acompañándome en esta aventura está mi esposo y coanfitrión Nelson Pérez, mejor conocido como el Lender Hispano. Juntos formamos un equipo imparable, combinando experiencia en bienes raíces y financiamiento hipotecario para darte las herramientas que necesitas para triunfar en el mercado inmobiliario. Entonces, vamos a explicarles hoy brevemente lo que se llama ese Debt to Income Ratio y como nosotros le decimos en español. Así que, mi amor, él es mi esposo y mi lender, mi arma secreta. ¿Por qué no nos explicas un poco qué es lo que significa el DTI, cómo tú se lo explicas a tus clientes y cuéntanos un poquito qué fue lo que pasó con este cliente en particular que hizo que con un banco le dijeran que sí y con el otro que no? Claro, un poco para que el que nos escuche esté en contexto, el DTI básicamente lo que mide es el nivel de riesgo, ¿ok?, que el banco va a asumir basado en dos parámetros, tu ingreso y tus gastos. Entonces el DTI lo que mide es la relación entre lo que tú gastas y lo que tú ganas. ¿Cómo lo miden? A lo que tú ganas le restan lo que tú gastas, pero solamente la porción reportada en el crédito y el pago mínimo, y a lo que quedan, dependiendo del programa, te permiten usar un porcentaje para el pago de la hipoteca y otro porcentaje para el pago de la hipoteca más tus gastos. Este porcentaje varía dependiendo del programa. Hay programas en donde te permiten tener un DTI, por citar un ejemplo muy frecuente, FHA, el programa del gobierno, él tiene un DTI de 46 y 56. O sea, te permiten usar de lo que te queda el 46% para el pago de la hipoteca y el 56% para el pago de la hipoteca más las deudas reportadas como pago mínimo en tu crédito. Exacto, y es cuando yo a los clientes les digo, bueno, más o menos así, lo que entra menos lo que sale, la mitad es lo que puedes usar para el pago mensual. Pero cuéntanos algo, ¿verdad? ¿Qué otros factores afectan en ese DTI o techo, ¿verdad? ¿Cuáles son otras cosas que uno tiene que estar pendiente con eso, que sí pudiesen hacer una diferencia? Claro, lo que pasa es que cuando el banco, el sistema que usa el banco para medir el nivel de riesgo se llama DU en un tipo de préstamos y LPA en otro tipo de préstamos. Son dos sistemas básicamente. Entonces, estos sistemas, ellos miden el riesgo basado en las condiciones del cliente. Esto es importantísimo porque yo como loan officer, yo puedo hacer mi cálculo matemático basado en los lineamientos que me da el programa y a lo mejor matemáticamente estoy dentro de lo que el programa me permite y si no lo, digamos, respaldo con este sistema electrónico, puedo correr el riesgo de decirle a mi realtor, mira, tengo este cliente calificado, pero la realidad no está calificado. ¿Por qué? Porque simplemente fue lo que yo matemáticamente hice, pero no lo pasé por el sistema de aprobación electrónica, el sistema de underwriter electrónico. Entonces, este sistema, dentro de los factores que mide, aparte del DTI, él mide principalmente tres cosas. Mide el DTI, que es la relación ingreso-gastos, vamos a verlo así, ese techo. Mide el nivel de crédito, ¿ok? Dependiendo del crédito, es posible que a pesar de que el programa te permita llegar hasta 46-56, hablando del FHA, para ti particularmente, con tu crédito, tu techo es 40-50 en ese programa. Entonces, si no se corre DU, no se sabe. Y lo tercero es las reservas. ¿Qué cantidad de dinero tiene el cliente disponible para la transacción? Y bien interesante, Andreina, yo le digo mi reina, así que me disculpa.
bien interesante que el DU mide no solamente la cantidad de dinero total, sino dónde está el dinero. O sea, por ejemplo, no es lo mismo que en la transacción hagan falta $10,000 y esos $10,000 los tenga completo el comprador a que ese dinero venga de un regalo. Entonces, esa relación, cuando se mide el DU, cuando se corre el sistema de aprobación electrónica, el loan officer debería jugar con los parámetros para tratar de maximizar los 3 parámetros. ¿Cuál es el DTI máximo para ese cliente? ¿Cuántas reservas debe tener para saber que el DU o el sistema de aprobación me va a pasar? ¿Ok? Y dependiendo del crédito voy a tener estos parámetros. Ok, entonces simplemente para aclarar, ¿verdad? Reservas es un dinero que tú no vas a utilizar, pero el banco va a querer ver que tú lo tienes, por si acaso. Claro, ¿verdad? pero ahí... Para poder cubrir, se mide en tantos meses de pago mensual, ¿verdad? Un dinero extra que tú tienes que tener, que no siempre lo piden, depende del programa, y ahí es donde uno tiene que entender que esto es algo personalizado, porque como tú estás diciendo, tal vez un programa y te dicen, mira, este es el programa para todo el mundo, pero después cuando se mete eso en el software del banco, entonces ahí te dice, para ti en particular, basado en tu combinación de factores, a ti te vamos a pedir que tengas 1 o 2 o 3 meses extra de reserva, o puede ser que no, o el techo que tú tienes entonces es más alto o más bajo. Y eso del techo, a mí me gusta explicarlo mucho porque, o sea, lo que afecta, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir, bueno, la realidad yo no quiero una casa de $1 millón, tal vez mi techo me da, o sea, tengo un ingreso grandísimo y no tengo deudas, ¿verdad? Lo que tengo es un carro, ya, 0 deudas. Entonces, claro, tu DTI es bien chiquitico, ¿verdad? O sea, es bajito el número y no importa. Pero la realidad en el mercado de nosotros, en nuestra comunidad hispana, es raro. Es lo contrario. Es lo contrario, exacto, ¿verdad? Todo el mundo está tratando, oye, que no me dé una casa de 150, para que me dé 250 para poder conseguir una casa, ¿verdad? Porque como hoy en día los precios no es lo mismo de lo que eran hace 5 años, entonces todo el mundo está tratando de llevarlo un poquito más. Entonces ahí es donde la gente dice, sí, sí afecta el crédito, ¿verdad? El puntaje de crédito te sube o te baja ese techo, pero, ¿verdad? Tampoco es una cosa que entonces, o sea, la gente dice, ay, no, me voy a esperar hasta tener crédito perfecto para que el techo me suba, ¿verdad? Porque entonces tampoco te estás perdiendo de otras oportunidades. Y precisamente ese es el tema de hoy. ¿Por qué con un banco te dijeron que sí y con un banco te dijeron que no? ¿Por qué un banco, siendo el mismo programa, con el mismo cliente, con la misma foto financiera, a uno le tuvo el techo más alto que a otro, ¿verdad? Y la pregunta la pregunta del $1 millón es, ¿cómo sé yo cuál banco es ese para tocarle la puerta a ese banco? ¿Verdad? Porque, o sea, uno aquí al azar, tocando puertas a ver cuál es el que tiene el techo más alto, ¿sí o no? Claro, ahí digamos, retomando un poquito 2 comentarios previos antes de la pregunta. Lo primero es que se entienda que una calificación ideal toma tiempo. O sea, yo no entiendo cómo hacen jornadas de preaprobación y en 5 o 10 minutos te dan una carta de preaprobación diciéndote que calificaste. O sea, explícamelo. Si tú me estás viendo, me estás oyendo y tú lo haces, llámame. Coño, Nelson, mira, yo lo hago de esta forma, porque no lo entiendo. O sea, una preaprobación bien hecha con DU corrido, maximizando los parámetros. Yo tengo que correr el DU tantas veces como para saber cuál es el techo máximo, maximizarlo, porque ese techo es el que le permite al realtor saber cuánto es lo máximo en propiedad que ese cliente puede costear. Y en nuestro mercado, una diferencia de $50,000 son 2 casas diferentes. O sea, adicionalmente que tengo el DTI, tengo que ver si me pide o no reservas. Y del dinero que necesito para cubrir la transacción, cuánto dinero tiene que tener él y cuánto dinero puede venir de un regalo. Esas combinaciones no se hace una sola vez, eso se hace múltiples veces hasta que tú tengas esa combinación perfecta. Entonces, un comentario a pie de página. 2, lo que Andreina dice, eso se hace individualizado. Claro. O sea, el sistema de riesgo mide el riesgo diferente de Andreina a mí. Y mide mi riesgo diferente de un programa a otro. Entonces,
es imposible poder decir que yo sé cuánto es el riesgo de Andreina o el riesgo mío o el riesgo mío o el riesgo de ese cliente, digamos, con diferentes programas hasta que no lo hago. ¿Ok? Ahora, la pregunta, ¿cómo sabemos nosotros que hay bancos que tienen un nivel de riesgo más bajo que otros? Bueno, lo primero es que tienes que trabajar por lo menos para 2 bancos. Exacto, ¿verdad? O sea, un punto de comparación. Claro, si tú trabajas o sea, si la persona que te está haciendo la calificación trabaja para un solo banco, no tienes opción. Lo que sea que ese banco le dé, eso es, esa persona no ve más nada. Ese era yo hace 2 años. Yo no voy a mencionar nombres obviamente, yo trabajaba para una institución muy reconocida en la industria, top 10, ¿ok? En la industria, y simplemente si yo lograba con los parámetros que ese banco tenía a nivel de riesgo, y quiero ser un poquito reiterativo, el mismo programa, con los mismos guidelines, un banco me da un poquito más que otro. Con este califico, con este no. Entonces, claro, ese era mi universo. Yo no conocía más nada. Cuando me cambio y me convierto entonces ahora en parte de un brokerage, represento un brokerage donde nosotros tenemos 100 bancos, es cuando yo tengo la posibilidad de comparar un banco con otro. Entonces, en principio, ¿cuál era mi comparación? Bueno, el que tenga el interés más bajo. Claro. Hay 5 bancos, ¿cuál tiene el interés más bajo? Este interés más bajo. Pero me di cuenta que el que tiene el interés más bajo no necesariamente era el que me pasaba el DU, y el que tiene el interés más alto, de repente sí me pasaba. Entonces es como que tienes mucho de nada cuando te quieres ir solamente basado en interés. Y uno tiene que entender, la meta es que logres comprar tu casa. Que compres tu casa. Y esa es la crítica, mi reina, con la gente que te ofrece que el único argumento de venta que tienen es que tiene un interés más bajo. Claro. ¿Y qué? Tú puedes tener un interés más bajo, pero si no te logran calificar y no te aprueban, ¿de qué te sirve? Tienes un interés más bajo de una casa que no te compraste. O te dice de $100,000, eso y nada es lo mismo. Claro. Entonces, claro, adicionalmente, cuando tú sigues en ese proceso de búsqueda y comienzas a comparar, te das cuenta de que un caso que tú hiciste una preaprobación sólida y en tu criterio te da aprobado, no solamente en el criterio, y voy un poquito más atrás, esto es importante que ustedes lo conozcan, porque cuando yo hago el sistema de aprobación, yo uso un sistema que es el que mi broker me ofrece. Ese sistema me permite correr ese DU, pero ese sistema me da una respuesta y esa respuesta dice aprobada. Yo estoy tranquilo, Andreina, aquí está tu carta de preaprobación, está aprobado. Esa respuesta después yo selecciono el banco A. Con la misma información que meto en mi sistema, lo meto en el banco A, me da negado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo 150 bancos, déjame meterlo en otro banco y en otro banco y en otro banco. Claro. Entonces, me di cuenta de que dependiendo del banco, el nivel de riesgo varía. ¿Por qué? Lo sabe el banco. Sí. Ahora, yo como loan officer... No, y ya va, y ahí, o sea, esas son las decisiones ejecutivas que el banco tiene, porque, para explicarles un poquito el por qué eso, ¿verdad? Porque cuando una persona deja de pagar su hipoteca, ¿verdad? Y se la quitan, muchas veces el banco también, o sea, yo sé que está el seguro y todo eso, pero le queda como una raya negativa al banco. Muchas veces le toca al banco pagarla. Entonces, los bancos entre ellos tienen como un rating y una capacidad de riesgo, porque ellos dicen, si tú no lo pagas, les va a afectar a ellos, les va a costar dinero y le van a afectar en la habilidad que ellos van a tener después de conseguir más dinero para poder prestárselo a sus clientes. Entonces es un ciclo. Entonces, claro, hay bancos que dicen, no, mira, yo no tomo ese riesgo, yo me voy con gente perfecta, ¿verdad? Y hay otros que dicen, oye, yo tomo el riesgo y yo puedo tomar gente que otra gente no, o sea, no lo toman. Ahora, pero, entonces es una decisión ejecutiva de cada banco. Claro, y eso es interesante lo que dice Andreina, porque a nivel de banco, el proceso de aprobación pasa por un departamento que se llama underwriting. El underwriter, no sé cómo se dice eso en español, es la persona que te aprueba o no te aprueba el préstamo. Entonces, claro, cuando tú recibes eso se llama aprobación condicional. Tú mandas un caso y ellos te responden. En esa aprobación condicional hay condiciones, o sea, cosas que el underwriter necesita saber para poder darte la aprobación definitiva. Entonces, tú comparas de un banco con respecto a otro
y el nivel de condiciones de un banco es mucho menor que el otro. O sea, con el mismo caso, tú puedes tener un banco que te dé 5 condiciones y el otro te da 16 condiciones. Claro. O sea, te va a preguntar, ¿quieres saber 16 cosas? Mientras que este quiere saber 5 cosas. Claro, el que quiere saber 5 cosas es el que es más difícil, porque él ya sabe que si le hacen una auditoría, en realidad ya su estándar es tan alto que nada más pasa, el que no va a tener problema después le va a pasar la auditoría. Es al revés. Entonces, el que tiene más condiciones. Sí, pero el que tiene más condiciones es más flexible. Entonces, claro. Tiene que poder justificar todo bien para después no meterse en problemas. Exactamente. Entonces, esa es la clave. Esa es la clave. Mientras que el otro dice, no, sí facilito, ¿verdad? Pero facilito para un grupito de gente que es los perfectos. Entonces, esas son las cosas que hay que ver. Y obviamente, si tú eres de la foto perfecta, listo, vámonos con este banco. Pero si no tienes la foto perfecta, eso no quiere decir que no vas a poder entrar en el sistema americano que más produce patrimonio, que más produce dinero, que es bienes raíces, ¿verdad? Entonces, claro que sí puedes entrar, hay opciones de bancos que están hechos para eso, y la diferencia que tú dices, el interés, tampoco son cosas grandísimas, porque eso da la impresión que uno dice, ay, esto está perfecto y me va a tocar esto horrible, carísimo, horroroso, ¿verdad? Entonces, no, la realidad es que no. O sea, las diferencias son chiquiticas, pero es que tú puedas tener la casa y que no puedas tener la casa, un bien que de todas formas se va a revalorizar. Pero fíjate lo siguiente, yo sigo con el tema y aquí donde estamos hay varias personas y se ríen cuando yo hablo de esto, ¿no? De las jornadas de preaprobación. Porque, ¿qué pasa? Obviamente, si yo como loan officer me tomo mi tiempo en hacer una preaprobación profesional, porque la otra no es profesional, con todo el respeto, ¿ok? Obviamente a mí no me importa mandarlo al banco que tiene un nivel de exigencia más alto porque ya yo hice todos los filtros. Uh-huh. Ese banco que tiene el nivel de exigencia más alto es el que tiene flexibilidad en el DTI. Exacto. Y por lo tanto, cuando yo voy a mi aprobación me es más fácil, uh-huh, porque ya yo chequeé todo. En el otro caso, simplemente, como es sencilla la preaprobación, te vas con el banco que no te pide condiciones y te niega. ¿Por qué? Porque ese banco es el que tiene el DTI más complicado, el nivel de riesgo es más complicado. ¿Por qué? Precisamente porque no ven tanto detalle y tienen que irse con el más sencillito. Entonces, ¿sabes? El punto es, y en conclusión, que sea que trabajes con nosotros o estás trabajando con otra persona, con otro loan officer, con otro equipo, oye, asegúrate de preguntar, mira, tú tienes diferentes opciones de banco, o sea, entiende dónde estás tú, haz las preguntas, oye, ¿cómo está mi DTI? ¿Hay algún otro programa que el DTI me lo permita? ¿La aprobación que me diste es ya la aprobación electrónica o eres tú nada más ahí sacándome la cuenta con la calculadora, gana tanto menos tanto y tanto, ¿verdad? Porque esas son las cosas que en realidad van a hacer una diferencia de que tú puedas tener tu casa o no. Por supuesto, nosotros estamos aquí 100% disponibles. Yo por eso les dije al principio, él es mi arma secreta. Nosotros vendemos bastante gracias a que hay un buen número de personas que en otros lados le dijeron que no y con nosotros sí se pueden comprar su casa precisamente por ese trabajo adicional y arduo, porque la realidad es arduo, pues lo que te toma hacer. Pero sí lo logran y no es una casa, es una familia que va a tener su hogar, que están felices, súper agradecidos y que de ahí en adelante se les está cambiando ya el futuro completo. Es que fíjate lo siguiente, yo digamos incito a las personas que están haciendo jornadas de calificación que las sigan haciendo. Uh-huh. Porque de 10 personas, ellos se gastan el dinero haciendo una promoción. Llega la gente, montan el show, ¿no? Todos los pintacaritas, la campana, todo el mundo, ¿no? Y al final de 10 personas que van, califican los 10 según ellos. Uno solamente de verdad calificó y los otros 9 vienen con nosotros y yo cierro 7. Exacto, así que dale, está bien. Sí. Entonces, bueno, sigan trabajando y nosotros se lo agradecemos mucho, ¿verdad? Exacto. Bueno, y como siempre, si hay algún otro tema que ustedes quieran conocer, algo que quieran aprender, por favor déjenos saber en los comentarios. Estamos aquí siempre para ayudarles y para ayudar a que nuestra comunidad hispana
triunfe con real estate, ¿ok? Saludos a todos y nos vemos. Bye.